Bienvenidos a la segunda parte de este webinario de introducción a la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, elaborado y presentado por la plataforma de ONG suizos para la gestión de riesgo de desastres. Me llamo Cristina Evischer, soy asesora para cambio climático en la ONG Helvetas y les voy a guiar a través de este módulo. Aquí la recapitulación de los objetivos de este curso, con cual ya estarán familiarizados desde la parte 1 de este curso. Responder a la creciente necesidad de nuestros proyectos de desarrollo de prepararse, mejorar la comprensión del cambio climático y la gestión del riesgo de desastres para permitir un desarrollo sostenible, tener en cuenta las crecientes exigencias de los donantes y también considerar sistemáticamente los riesgos en nuestros proyectos y compartir ejemplos concretos de herramientas de enfoques. Tras presentar en la primera parte los principales conceptos relacionados con la RRD y la adaptación al cambio climático, vamos a centrarnos ahora concretamente en nuestros proyectos y programas. ¿Qué significa integrar los riesgos climáticos y de desastres en nuestro trabajo y cómo podemos hacerlo concretamente en la práctica? Compartiremos enfoques y estrategias de reducción de riesgo y adaptación, incluido un vistazo al desarrollo con bajas emisiones de carbono. También vamos a recomendar herramientas seleccionadas para utilizar como puntos de partida. Si tiene preguntas más detalladas que no podemos cubrir en este webinario, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de este correo electrónico. En la primera parte ya analizamos la ecuación del riesgo. Lo que constituye un desastre no es solo la magnitud del choque climático, el estrés o la amenaza. La exposición, la vulnerabilidad y las capacidades desempeñan un papel igualmente importante a la hora de influir en quién sufre más las consecuencias de un extremo. Y esos son también componentes en los que podemos trabajar a través de nuestros proyectos. En particular, las causas de fondo que aumentan la exposición y las vulnerabilidades suelen estar enraizadas en deficiencias de desarrollo de mayor alcance, como la pobreza, la desigualdad y la dinámica de poder, tal y como se analizó en el módulo 1. Nada perjudica tanto el desarrollo sostenible como los desastres. Pueden destruir décadas de progreso en un instante. Entender y gestionar el riesgo de desastres es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es una cita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y no podríamos estar más de acuerdo. Los riesgos y el desarrollo están estrechamente vinculados y cada vez más interconectados, lo que exige abordarlos en todos los sectores. Por ello, abordar las causas profundas de los riesgos de desastres y minimizar las pérdidas y los daños causados por fenómenos extremos está integrado en las metas de numerosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS. Por ejemplo, en ODS 1, poner fin a la pobreza en la meta 1.5. Tiene por objeto aumentar la resiliencia y reducir la exposición y vulnerabilidad de los pobres a diferentes perturbaciones y desastres. En la ODS 11, Ciudades Sostenibles, vemos la meta 1.5 y 1.9. Reforzar las políticas y los planes para, entre otras cosas, mitigar el cambio climático y adaptarse a él, aumentar la resiliencia y desarrollar una GRD holística a todos los niveles, un objetivo crucial si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En la ODS 13, Acción por el Clima, tenemos la meta 13.1, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros y desastres relacionados con el clima en todos los países.
Ya se han mencionado las causas profundas de los riesgos climáticos y de desastres, como la pobreza y la desigualdad. Pero uno de los principales motores es el cambio climático antropogénico, impulsado principalmente por nuestra dependencia de energía fósil que aumenta los gases de efecto invernadero y provoca el calentamiento global. Conocemos algunas de sus consecuencias: aumento de las tormentas tropicales, patrones erráticos de precipitaciones, periodos de sequía más largos. Para reducir los gases invernadero necesitamos saber de dónde provienen, en qué sectores y durante qué actividades están producidos. En el gráfico se ven las fuentes predominantes de petróleo, gas y carbón que alimentan los sectores más contaminantes: la producción de electricidad, la industria y el transporte. Esto también puede darnos los puntos de entrada para fomentar el desarrollo con bajas emisiones de carbono en nuestra vida cotidiana y en nuestros programas, por ejemplo, a través de las energías renovables, la agroecología, la movilidad y también la selección de nuestros alimentos. Solo si tenemos en cuenta la contribución de los distintos sectores y del desarrollo económico a la creación de riesgos de desastre, tendremos una oportunidad de frenar el cambio climático y trabajar eficazmente en la reducción de riesgos. ¿Qué significa integrar los riesgos climáticos y de desastres? Integrar significa tener en cuenta sistemáticamente los riesgos climáticos y de desastres a lo largo de todas las etapas del ciclo del proyecto. Puede traducirse en un ciclo de integración de la adaptación, tal como lo introdujo la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Necesitamos tener un conocimiento básico de los riesgos climáticos y de desastres actuales y los futuros, evaluar estos riesgos y la vulnerabilidad, identificar las opciones de adaptación, priorizarlas, seleccionarlas y aplicarlas, y evaluar y aprender de las experiencias pasadas. De hecho, significa ponerse la lente de los riesgos climáticos y de desastres, y significa examinar la estrategia, el programa y el proyecto previstos con preguntas concretas. Preguntas o consideraciones clave son las siguientes. ¿Cómo pueden afectar los riesgos de desastres y climáticos a la intervención prevista? ¿Cómo reducir esta susceptibilidad? ¿Y puede la intervención crear nuevos riesgos climáticos y desastres o incluso aumentar las emisiones de CO2? ¿Cómo podemos evitarlo? Para responder a esas preguntas podría, primero, leer informes y consultar bases de datos, cuanto más locales mejor. Segundo, mirar a las proyecciones climáticas para su ubicación. Y tercero, revisar sus objetivos, resultados y productos con esa lente del clima y del riesgo puesta. A nivel mundial existen varias bases de datos que indican desastres pasados, clasifican los niveles de riesgo y te ayudan a comprender los futuros impactos climáticos en tu región. Las hemos recopilado en una publicación titulada DRR Mainstreaming Guidance, o en español Guía de Integración de GRD, que puede consultarse en nuestro sitio web. Al final de este curso se compartirá una recopilación de todas las referencias utilizadas. También existen muchas herramientas que le ayudarán al respecto. Nos gustaría compartir con ustedes una herramienta desarrollada por COSUDE, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Esta herramienta se llama CEDRIC y, en su versión ligera, permite realizar un primer análisis de riesgos. Revisando la literatura y los datos y superponiéndolos con los objetivos de proyecto, puede hacerse una idea de si es recomendable una evaluación en profundidad. Para echar un primer vistazo, sigamos estos pasos analíticos.
Primero, identificar la amenaza o las amenazas, la frecuencia con que se producen y la magnitud de sus repercusiones. Luego, Cedric también la invita a invertir la pregunta. ¿Podría mi proyecto tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, las emisiones de gases invernadero o los riesgos de desastre? Esta es la perspectiva del impacto. Sobre la base de esta comprobación inicial, puede concluir si es necesaria una evaluación más profunda. Aunque el análisis puede hacerse en su despacho, le recomendamos mucho que se desplace a la zona donde tiene previsto ejecutar el proyecto para realizar la evaluación completa de riesgos. Esta evaluación puede ayudarle a comprender los riesgos desde diferentes perspectivas, también comunicar los riesgos a los diferentes grupos y principales partes interesadas y apoyar la toma de decisiones informadas sobre los riesgos, incluidas las inversiones. En resumen, una evaluación de riesgos climáticos le guía a través del análisis de los diferentes componentes del riesgo, respondiendo a las preguntas: ¿qué puede ocurrir? ¿Qué podemos permitir que ocurra? ¿Y qué se puede hacer? Su evaluación será más precisa y se ampliará hacia la planificación de las medidas de adaptación y los ajustes necesarios. La caja de herramientas Cedric también ofrece un módulo Cedric operativo, durante el cual puede realizar un análisis en profundidad del panorama de riesgos relacionados con los riesgos medioambientales, climáticos y de desastres, los impactos en el proyecto previsto y viceversa. Para un enfoque participativo y comunitario de la reducción de riesgos y la planificación de la adaptación, podemos recomendar la herramienta PACTR, la Evaluación Participativa de Riesgos Climáticos y de Desastres. Esta herramienta fue desarrollada por un grupo de ONG suizas y alemanas, algunas de las cuales son también miembros de nuestra plataforma. Esa herramienta permite priorizar las amenazas, comprender las vulnerabilidades y las capacidades y avanzar en la planificación de la adaptación de manera participativa. Pasemos al paso 3. Hay muchas opciones para reducir los riesgos climáticos y de desastres. ¿Cómo se evalúa qué opciones tienen qué efecto y si son adecuadas? Y cómo establecer prioridades. Veamos la primera pregunta. Como una posible forma de identificar y agrupar medidas para minimizar el riesgo climático y de desastres para las comunidades, nos gustaría presentarles ahora la escalera del riesgo. La escalera del riesgo es un modelo para ilustrar la gestión del riesgo. Fue desarrollada por primera vez por COSUDE y adaptada posteriormente por la plataforma de ONG suizas. Nos ayuda a pensar sistemáticamente en cómo reducir paso a paso los riesgos totales existentes en una comunidad o en una zona hasta un nivel de riesgo manejable. El riesgo total se muestra mediante la altura de la escalera. Para identificar el riesgo total vinculado a un choque o estrés, la evaluación del riesgo que hemos introducido justo antes es crucial. Veamos ahora los diferentes escalones de esa escalera. En la parte superior de la escalera encontramos las medidas para prevenir el riesgo, es decir, todas las medidas que evitan la creación de un nuevo riesgo adicional.
Nos referimos principalmente a medidas de gobernanza como la integración de evaluaciones de riesgo obligatorias para cada nueva inversión en infraestructuras o para proyectos agrícolas, la elaboración y aplicación de planes y reglamentos de gestión del uso del suelo que pueden evitar, por ejemplo, que se construya un asentamiento en una zona potencialmente peligrosa y la aplicación de leyes y normativas que tengan en cuenta los riesgos. Por ejemplo, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y el cambio a energías renovables para frenar un mayor calentamiento del planeta. Los dos escalones siguientes de la escalera están destinadas a reducir el riesgo existente. Hablamos de prevenir y mitigar el impacto. Algunos ejemplos son la construcción de infraestructuras de protección, por ejemplo, muros de protección contra inundaciones o edificios antisísmicos. La protección o restauración de ecosistemas que tengan una función de reducción del riesgo, por ejemplo, la estabilización de laderas mediante la plantación de vegetación para reducir el riesgo de desprendimiento o erosión. La restauración de manglares en zonas costeras para reducir la intensidad de las mareas de tempestad. Estas medidas de reducción de riesgo o adaptación basada en los ecosistemas también suelen reportar beneficios colaterales o adicionales. Las medidas introducidas son medidas con horizontes temporales más largos. Deben ir acompañadas de medidas que reduzcan las consecuencias de los fenómenos extremos. Esto se aborda en los dos pasos siguientes de la escalera: preparar y responder y transferir y compartir. Las medidas de preparación pretenden aumentar los conocimientos y capacidades de las comunidades o individuos para anticipar y responder eficazmente en una situación de desastre. El objetivo es salvar vidas, garantizar la seguridad pública y garantizar las necesidades básicas de subsistencia antes, durante y después de un evento. Ejemplos de ellos son establecer sistemas de alerta temprana, elaboración de planes comunitarios de riesgo y contingencia, impartir formación en búsqueda y rescate y primeros auxilios. Por transferir y compartir se entienden todas las medidas que trasladan formalmente o informalmente las consecuencias financieras de un riesgo concreto de uno a muchos. Algunos ejemplos son apoyar la creación de bancos comunitarios de semillas, cereales o forraje, reforzar las redes de solidaridad entre la comunidad o la familia, planificación comunitaria de riesgos y de contingencias, establecer fondos de emergencia, facilitar el acceso a planes de microseguros y acceso mejorado a información meteorológica y climática. Aún así, después de todo el esfuerzo por reducir el riesgo a un nivel aceptable, no es realista una sociedad de riesgo cero. Sigue existiendo un riesgo residual que debe ser aguantado por la comunidad y que se ilustra en la escalera por el último escalón. Si trasladamos esta lógica al cambio climático, nos enfrentamos a límites de adaptación cada vez mayores a medida que avanza el calentamiento global. Los mecanismos financieros para hacer frente a estos riesgos residuales ganan en importancia. La creación de un fondo de pérdidas y daños acordado por la comunidad internacional durante la COP28 permite albergar esperanzas.
Y ya hemos visto todos los escalones de la escalera, pero hay un factor muy importante y definitorio que es decisivo para determinar si las medidas adoptadas pueden reducir de forma sostenible el riesgo para la población a largo plazo. Es el entorno propicio. Esto puede significar apoyo gubernamental, marcos jurídicos y normativos, acuerdos institucionales, acuerdos financieros o aceptación sociocultural. Si estos no son favorables a las medidas adoptadas, puede que éstas no sean eficaces a largo plazo. Es muy importante tener en cuenta el entorno a la hora de priorizar las medidas para garantizar que tengan la oportunidad de ser eficaces durante mucho tiempo. Esto es lo que vamos a analizar a continuación. Dependiendo del alcance de su proyecto, de los datos disponibles y los recursos, son adecuados diferentes enfoques sobre cómo priorizar. La pregunta básica y las listas de comprobación para analizar las medidas seleccionadas en función de determinados criterios pueden ser muy valiosas y también ayudan a comprender qué es aceptable para las partes interesadas locales. Pueden integrarse en procesos participativos, trabajando con herramientas de toma de decisiones como las utilizadas en las directrices CEDRIC y PACTER que justo antes presentamos. Los métodos de valoración holística que tienen en cuenta las dimensiones social, económica, medioambiental e institucional pueden ser un método valioso para evaluar las opciones de adaptación desde diferentes perspectivas. Si se pretende comparar medidas en términos monetarios, un análisis costo-beneficio o costo-eficacia puede ser la herramienta adecuada. Pero atención, hay que ser capaz de traducir el valor de la medida como una presa o medidas agroecológicas o un sistema de alerta temprana y sus beneficios en un equivalente financiero. Solo lo recomendamos hacer para iniciativas a gran escala. Sin embargo, puede ser muy útil para presentarlo a los responsables locales de la toma de decisiones. Cedric y también Pacter ofrecen preguntas orientativas para apoyar una priorización informada. Nuestra plataforma ha publicado una guía para integrar el análisis costo-beneficio en los proyectos de reducción de riesgo de desastres, así como una guía para la valoración de las soluciones basadas en la naturaleza. Eche un vistazo en nuestra página web para obtener más información. Veamos un ejemplo concreto. En la costa de Bangladesh, la población está expuesta a los ciclones, pero también a la salinización, lo que dificulta cada vez más la agricultura y repercute también en la calidad del agua. En esta situación se identificaron de manera participativa varias medidas que podrían hacer frente a estos retos. Luego, estas medidas se evaluaron en función de criterios seleccionados. Primero, beneficia la medida a los más vulnerables. Segundo, aumenta la medida la capacidad de adaptación o reduce la exposición a los riesgos climáticos en las condiciones actuales. Tercero, considera la medida las proyecciones climáticas futuros. Y cuarto, tiene esa medida beneficios adicionales directos. Basándose en estos criterios, se evaluaron las medidas de adaptación, obteniendo diferentes puntuaciones que luego se pueden seguir analizando y debatiendo. Una vez más, el resultado no es el producto final, sino una base para seguir reflexionando entre las principales partes interesadas con los grupos destinatarios y necesita una evaluación más profunda en función de los recursos disponibles y de otros factores.
En, en las etapas 5 y 6, las preguntas son cómo podemos medir los avances en reducción de riesgo y adaptación, el progreso que hemos hecho, cómo definir el éxito. Los desastres evitados y el impacto de la acción preventiva son difíciles de medir. ¿Y cómo sabemos que la adaptación ha sido un éxito y si los riesgos climáticos evolucionan constantemente? Seguimiento y evaluación de la reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático se enfrentan a muchos retos. Sin embargo, es importante asegurarse de que se tiene un objetivo claro de adaptación y de reducción definido a partir de su propia evaluación de riesgos y de que se realiza un seguimiento para comprobar si se está haciendo lo correcto y si se hace de manera adecuada. La caja de herramientas de indicadores de la plataforma ofrece orientación sobre la formulación de resultados y en relación con el enfoque de los resultados, que sea prevención o mitigación o preparación, encontrará indicadores probados. Además, las metas y los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser útiles para desarrollar el marco de resultados de su propio proyecto de reducción de riesgo de desastre o de adaptación al cambio climático. Pero no lo olvides, tienes que definir tus metas localmente, así que evita copiar y pegar para las metas y los objetivos. Para los indicadores, sin embargo, siéntete libre de elegir entre las cajas de herramientas y listas disponibles en todo el mundo, siempre y cuando elijas indicadores que realmente midan tu progreso a nivel de resultados o productos y no cualquier cosa no relacionada. Antes de cerrar esta segunda sesión de nuestro curso de introducción, nos gustaría decir unas palabras sobre los marcos políticos internacionales y cómo son relevantes para nuestro trabajo y cómo están contribuyendo a los logros de esos marcos y acuerdos, integrando sistemáticamente la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en sus proyectos. El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres fue aprobado el 18 de marzo de 2015 en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres celebrada en Sendai. Este marco es un llamamiento a la acción para hacer del mundo un lugar más seguro. Tiene 4 prioridades que también pueden ayudarnos a enmarcar el trabajo que realizamos en materia de reducción de riesgo de desastres. La prioridad 1 es comprender el riesgo de desastres. Consiste en garantizar que las políticas y prácticas de gestión del riesgo de desastres se basen en una comprensión clara de la vulnerabilidad y de la exposición a las amenazas. Prioridad 2. Reforzar la gobernanza significa contar con una estrategia clara, instituciones sólidas, leyes y presupuestos para garantizar una gestión eficaz del riesgo de desastres. Prioridad 3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia incluye la inversión pública y privada en medidas que prevengan y reduzcan las pérdidas. Y la prioridad 4, mejorar la preparación ante los desastres para una respuesta eficaz y para reconstruir mejor. Los países tienen que informar de sus avances en la aplicación del marco en el monitor de Sendai. También es una base de datos informativa y accesible a todo el mundo que comparte información sobre los avances hacia los 7 objetivos del marco alineados con las prioridades y puede aportar información útil para la planificación de estrategias y proyectos nacionales.
Luego, el Acuerdo de París sobre el clima fue adoptado en diciembre de 2015 por 196 partes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP21. Se trata de un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Es un acuerdo histórico porque por primera vez un acuerdo vinculante reunió a todas las naciones para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. El objetivo general del Acuerdo de París sobre el clima es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados por encima de los niveles preindustriales y, si es posible, limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Vinculados al acuerdo hay dos procesos documentados a los que puede acceder y utilizar para la planificación de proyectos. Uno son las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC por sus siglas en inglés, y el otro son los Planes Nacionales de Adaptación, NAP por sus siglas en inglés. Las NDC son el núcleo del Acuerdo de París y constituyen la base para supervisar la realización de sus objetivos a largo plazo. Son obligatorias para cada país y plasman los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales. Algunas también describen los esfuerzos para adaptarse a los impactos del cambio climático. Las NDC contienen información sobre políticas, objetivos y medidas de mitigación del cambio climático y en algunos casos también de adaptación. Son una gran fuente de información para la planificación de proyectos, para alinear sus objetivos en sus proyectos con las prioridades nacionales. Todas las NDC deben actualizarse cada 5 años. Encontrará el enlace en las notas explicativas. Los esfuerzos de adaptación pueden, pero no tienen por qué incluirse en las NDC. Un segundo proceso que se centra plenamente en la adaptación al cambio climático es la formulación de un Plan Nacional de Adaptación. Se trata de un proceso impulsado por los países en el que estos identifican las necesidades de adaptación a medio y largo plazo y desarrollan estrategias y programas para abordarlas. Se anima y apoya especialmente a los países menos desarrollados en la formulación de su plan. El progreso de estas formulaciones y todos los documentos pueden encontrarse de nuevo en la página web de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Conclusiones. Nuestras acciones, estilos de vida y vías de desarrollo están acelerando el cambio climático a ritmos sin precedentes y provocando impactos generalizados. Los últimos años han sido los más calurosos jamás registrados y la influencia humana es inequívoca. Como humanidad, no solo tenemos la opción, sino también la responsabilidad de garantizar que nuestros proyectos se basen en los riesgos, sean inteligentes desde el punto de vista climático y contribuyan a la justicia social para no seguir alimentando la crisis climática, sino para desempeñar un papel significativo en la gestión eficaz y equitativa de los riesgos climáticos. Integrar sistemáticamente la perspectiva del riesgo climático y de desastres en nuestra cartera es un primer paso importante que no debemos subestimar. Necesitamos comprender los riesgos y el impacto de nuestro propio proyecto para poder actuar en consecuencia y debemos vigilar constantemente que nuestras intervenciones sigan teniendo sentido, más aún en circunstancias de gran incertidumbre. El cambio climático está ocurriendo y los desastres están aumentando, ya hoy y aún más en el futuro. Disponemos de información y herramientas. Utilicémoslas sistemáticamente
y asegurémonos de que nuestras inversiones en desarrollo sostenible no se vean socavadas por los desastres y los efectos del cambio climático. Esperamos que este curso introductorio le haya resultado útil. Si tiene preguntas o comentarios sobre el contenido, póngase en contacto con nosotros a través de este correo. Muchísimas gracias. Este webinario ha sido desarrollado por la plataforma suiza de ONGs de la gestión de riesgo de desastres. Y aquí nuestra dirección del sitio web.